Hola, mi nombre es Anelisa N. Romero Vargas, soy alumna del Centro de Estudios Superiores de Tepeaca, de la licenciatura médico cirujano y partero, y el día de hoy les voy a hablar sobre los huesos de la cara, que es el hueso frontal y el hueso etmoides. Hueso frontal es un hueso que ocupa la parte media y anterior del cráneo. Es un hueso impar y tiene dos porciones, una porción vertical, que la estamos viendo aquí, y un perpendicular a esta, como si fuese una letra L saliendo hacia atrás. No la podemos ver acá, una porción horizontal y órbita nasal. Acá lo vimos de color azul o celeste para diferenciarlo del resto del cráneo y del hueso de la cara. Vamos a ver que disfrutar presenta su porción vertical en la parte media, una salencia que se denomina eminencia frontal media o gravela. Acá estamos viendo los huesos separados. Por arriba de esa se ven los vestigios de la sutura frontal de la sutura metópica. Otro detalle que siempre nos preguntamos. Luego vemos que toda la porción vertical del frontal vista desde el exocráneo es convexa, salvo al nivel de las sienes, donde es ligeramente cóncava, lo que representa un 20% de la superficie de la porción vertical. Hacia abajo vemos dos valencias romas, que son los arcos superficiales. Y acá se marca el reborde que me delimita la porción vertical de la porción horizontal. Y se denomina cresta orbitonasal, que tiene una parte orbitaria y una parte nasal. La parte orbitaria está representada por los arcos orbitarios, que tiene el orificio supraorbitario para el nervio supraorbitario. La parte media tiene la escotadora nasal y el medio la espina nasal del frontal. La escotadora y la espina nasal del frontal, como lo vemos acá, aquí estaría, articula con nuestros huesos propios de la nariz. Los arcos orbitarios terminan hacia adentro de una apófisis que se llama apófisis orbitaria interna. Como lo vemos acá, articula con la rama montante o ascendente del maxilar superior hacia adelante y con el unguis hacia atrás. La apófisis orbitaria externa, que es el límite externo del arco orbitario, articulando con la rama ascendente del hueso malar. Si ahora miramos acá, tenemos la porción de las fosas temporales, que corresponde al 20% de la porción vertical del frontal, es la única parte cóncava. Y acá vemos una porción horizontal, vista desde afuera, vista desde el exocráneo. Acá tenemos la vista orbitonasal, que nos dividía, la porción vertical hacia adelante y la porción horizontal hacia atrás. Esto es anterior, esto es posterior, esto es derecho y esto es izquierdo. Lo estamos viendo desde abajo. Y lo primero que nos llama la atención es esta herradura, que tiene toda una serie de hemiceldas que corresponden a las semiceldas de la cara superior de las masas laterales del etmoide. Se llama escotadora etmoidal. El etmoide se engasa en esto, y en este espacio es el apófisis o lámina cribosa del etmoides, y si revisamos ahí pasaríamos al endocráneo. Lateralmente tenemos las fosas orbitarias, hendidura etmoidal, parendesmoides y fosas orbitarias. La fosa orbitaria obviamente es cóncava y representa a el techo de las fosas orbitarias. Hacia atrás articula con el ala mayor del esfenoides hacia adentro y con el ala mayor hacia lateral y afuera y con el malar. Encontramos dos fosas o dos depresiones, una externa, que es la fosa lagrimal más grande, y una externa de la fosa lagrimal es externa, no sé si es termo interno, y una interna que es más chiquita, que es la fosa troclear. Ahí se interna un ligamento anular que tiene forma de anillo de argolla, que se llama polea de refracción del músculo oblicuo mayor. Y el oblicuo mayor es el único que se hace así, se dirige de atrás hacia adelante, hacia afuera, se retracta en esa polea y se va hacia afuera
Se va hacia atrás, hacia adelante y adentro. Hacia adelante y adentro refracta esa polea y se va hacia afuera. Y acá vemos por último la porción vertical y la porción horizontal vista desde el dentro del cráneo, desde el endocráneo. Vemos cómo la cara posterior de la porción horizontal articula con el ala menor del esfenoides primero y el ala mayor después. Esa señal ala menor, la menor del esfenoides y es la ala mayor del esfenoides. Acá vemos dos salientes convexas, que son las órbitas, que son cóncavas del lado de la órbita, pero son convexas del lado de la fosa cerebral anterior. Entonces, en la porción horizontal vista en endocráneo tenemos las convexidades correspondientes al techo orbitario. En la línea media se ve la escotadura etmoidal y sumando el etmoides, ese es el etmoides con la lámina cribosa y la apófisis crista galli. Ya perteneciente al frontal vemos acá el agujero ciego que se continúa hacia arriba con la cresta frontal interna, que luego se divide en dos labios que van a albergar el canal del duodenal inferior. Es un seno muscular que el etmoides es un hueso impar central y simétrico que contribuye a la formación de lo que es la base del cráneo, la órbita y las fosas nasales. La palabra etmoide significa griva y es que una de sus partes, especialmente la lámina cribosa, se encuentra agriviada por numerosos agujerillos. Tenemos que el etmoides para su estudio presenta tres partes: una lámina vertical, una lámina horizontal y las masas laterales. Tenemos la lámina vertical consta de dos porciones, una porción superior y una porción inferior que se ve delimitada por lo que es la lámina horizontal. Ahora aquí observamos lo que es la lámina vertical. Su único elemento anatómico es la estructura de forma de cresta denominada apófisis crista galli, que para su estudio presenta una base y un vértice, un borde anterior y un borde posterior. La base se encuentra adosada a lo que es la lámina horizontal. El vértice es redondeado y liso y presenta la inserción a lo que es el lado del cerebro. Y el borde anterior muchas veces presenta unos procesos alares que contribuyen a cerrar lo que es el agujero ciego presente en el hueso frontal. Y en su borde posterior tenemos que corresponde a la gran incisura interhemisférica del cerebro. Ahora tenemos lo que es la porción inferior de la lámina vertical, que es la que vemos aquí. Toda la porción de la lámina vertical que se encuentra por debajo de la lámina horizontal se denomina lámina perpendicular. Aquí la podemos ver de nuevo. Esta es la lámina perpendicular. Todo lo que se encuentra por debajo de la lámina horizontal se va a articular por detrás del esfenoides, por debajo con el vómer y por delante con los huesos propios de la nariz y el cartílago nasal, quedando un cráneo articulado de la siguiente manera. Tenemos al esfenoides por atrás, al vómer por debajo y los huesos propios de la nariz y el cartílago nasal por delante. Ahora tenemos lo que es la lámina horizontal, es la que vemos aquí, es la que estamos señalando en el contorno. Esta lámina horizontal se va a extender en sentido anterior-posterior, es decir, adelante hacia atrás, y se prolonga en sentido horizontal. Tenemos que la lámina horizontal va a presentar dos excavaciones que vamos pues a ver aquí, que toman el nombre de canales olfatorios, en donde sus 3/4 anteriores va a descantar lo que es el bulbo olfatorio. Esos canales olfatorios se ven acribillados por numerosos agujeros. Aquí el nombre de lámina cribosa. Estos agujeros, denominados agujeros olfatorios, dan paso a prolongaciones del nervio olfatorio, a prolongaciones de la dura madre y ramificaciones de lo que es las arterias etmoidales. En este lugar, en esta lámina cribosa, existen dos agujeros que merecen importante mención. Uno que se encuentra aplicado directamente a la porción de la apófisis crista galli, que se denomina hendidura etmoidal, que da paso a prolongaciones de la dura madre, y uno externo al mismo, casi a la misma altura, la podemos observar aquí, que se denomina agujero etmoidal anterior, que da paso al nervio nasal interno, que son filetes etmoidal del ramo nasal de la rama oftálmica con la arteria que lo acompaña. Ahora vamos a pasar a escribir las masas laterales.
que son las que observamos aquí. Estas masas laterales tenemos que tienen forma cúbica irregular, se encuentran a cada lado de la lámina horizontal y como tiene forma de cubo se va a presentar por ende 6 caras, una cara externa, una cara interna, una cara superior, una cara inferior, una cara anterior y una cara posterior. Tenemos aquí la cara externa, también llamada lámina orbitaria o lámina papirácea o hueso plano del etmoides. Esta parte de aquí contribuye a formar lo que es la parte interna de la órbita. Se va a articular con los siguientes huesos: por delante con el unguis, por arriba con el frontal, por debajo con el maxilar y por detrás con el esfenoides y el palatino. Luego tenemos una visión medial o cara interna de las masas laterales. La cara interna de las masas laterales contribuye con la cara externa de las fosas nasales. Algún elemento importante es que existe una laminilla ósea que se desprende de esa cara y se enrollan sobre sí mismas, la cual toma el nombre de cornetes o conchas. Las masas laterales del etmoides solo constan con 2 cornetes, un cornete concha superior y un cornete concha medial, porque el inferior es independiente y se le describe aparte como otro hueso. Tenemos que cada cornete o concha consta de un espacio denominado meato. El meato medio que se encuentra por acá, que no es visible, en él van a desembocar los senos frontales a través del infundíbulo. Luego tenemos lo que es la cara anterior del etmoides. Es la que va a presentar, como vemos, unas celdillas que se van a articular con las celdillas presentes en el unguis. Luego tenemos una visión posterior del etmoides, desde las masas laterales del etmoides, y también tenemos presentes otras celdillas, las cuales se van a articular con las semiceldillas presentes en la cara anterior del cuerpo del esfenoides. Ahora tenemos una visión superior. En esta visión superior describimos unas celdillas también, como recordamos, en el hueso frontal, la escotadora etmoidal, que estaría articulando de esa manera. Aquí en la escotadora etmoidal, en ese espacio, existen unas semicarillas, ya que describimos pues esas semicarillas se articulan en la frontal en una sola cavidad aérea. Así también existen unos canales transversales. Tenemos un canal transversal, canal etmoidal y un canal etmoidal posterior, que al unir con circularse con el frontal forma un solo conducto, el conducto etmoidal anterior, que deja pasar al nervio nasal interno y el arteria etmoidal anterior, y el canal conducto posterior deja pasar el etmoidal de Ushka y a la arteria etmoidal posterior. Así también en esta cara superior, como podemos observar en esta imagen, existe un orificio que es un orificio único para el fundíbulo. Este fundíbulo es una estructura en forma de embudo que comunica lo que son los senos frontales con el meato medio, como vemos aquí en este fundíbulo, que viene por aquí y desemboca en el meato medio. Ese es en el cuarto superior. Y de un detalle más, la cara inferior, y el único elemento anatómico que se describe es el apófisis unciforme. Esto ha sido todo de mi parte, espero les haya gustado. Muchas gracias.